Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Hay un comunicado. Si no pudieron rendir, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Solo voy a estructurar para que recuperen el día martes, ¿sí? A partir de las 2 de la tarde hasta el día viernes 17 a las 23:59, así recuperan, ¿sí? No hay ningún problema por los tiempos. Siempre ustedes recuerden, hacemos un original y luego tenemos el recuperatorio. En todos los módulos va a ser de la misma manera, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos vamos a adentrar en la ley más importante que tenemos nosotros, ¿no? Y es la que va a regir tal vez toda nuestra carrera o nuestro rol, ¿no? Porque es la ley que siempre vamos a estar haciendo referencia y pidiendo también que nuestros trabajadores, nuestros recursos humanos, si quieren mencionarles de esa manera, la respeten. Y también tenemos a los empleadores, ¿no? ¿Quiénes son los que deben cumplir estas leyes? Si no, también vamos a ver más adelante tenemos una serie de sanciones, ¿sí? Bueno, para ellos, y en este caso hablamos de multas también, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar de manera detallada la ley más importante. Fíjense, esta numeración a recordarla, ¿sí? Que es la ley 19.587. Es viejita, fíjense, es un poco antigua, es del año 72, 1972, pero tiene una serie de renovaciones también, ¿sí? A esta ley es necesario que sea complementada, ¿sí? Entonces vamos a conocer el decreto 351/79. También es un poco antigua, ¿no? Pero ya tiene unas resoluciones que las vamos a conocer, ¿sí? Después tenemos esta otra ley o decreto, ¿no? Que es el 911/96, que es ya referido al área de construcción, donde nosotros también podemos ejercer, ¿sí? Normalmente cumplimos varias funciones en este caso, donde vamos a tener muy en claro el plan de seguridad, también plan de evacuación, que es muy importante, y después las EPP, ¿sí? Los equipos de protección, que es muy importante que lo tengamos. Y después tenemos el decreto, ¿no? 1338/96, que en este caso sí hubo una especie de modificaciones, de actualizaciones, que nosotros las debemos estudiar, que es la resolución 295, ¿sí? Que también más adelante yo se las voy a dejar en el campus para que la leamos y veamos cuáles los artículos que se han modificado, que no son tantos, no son muchos. Después tenemos estos otros dos, que ya tienen que ver con el campo, ¿no? Y con minería, donde nosotros también podemos ejercer, ¿sí? En caso del campo, hablamos del decreto 617, es un poquito más reciente, aunque no tanto, de 97, fíjense. Bueno, es un poquito antiguo. Después tenemos 249/97, tal vez sea el más reciente, ¿sí? Pero vamos a ir viendo que normalmente se hacen actualizaciones, ¿no? Porque vamos quedando en el tiempo y nosotros también debemos, bueno, evolucionar, como siempre digo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un estudio de esta ley, ¿no? Que es la ley primordial, es la ley de seguridad e higiene, ¿no? Donde está, y es inmensa, es muy extensa, pero es la base para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y a la vez poder completar toda la documentación que vamos a ver más adelante, que vamos a manejar, ¿sí? Esta ley, ¿no? Recuérdenla la numeración porque en los exámenes yo puedo hacer una especie de cambio de numeración, ¿sí? Así que recuérdenla.
19.587. Esta ley, como dije yo, es complementaria del decreto 351/79, donde ellos hablan sobre las condiciones que debe tener un depósito, ya sea una empresa, el ámbito donde nosotros vamos a cumplir nuestras funciones, ¿sí? Esta ley es exclusivamente a nivel nacional, ¿sí? No tenemos ley internacional que podemos llegar a verlas en algún momento, pero nos vamos a regir primero por nuestro país. Esta ley, fíjense, que va a establecer la obligatoriedad de contar con un servicio, con un licenciado, con un técnico, con un asistente, ¿no? Que conozca y que esté preparado en higiene y seguridad, ¿sí? También es muy importante, como lo mencioné en su momento, que es necesario que se tenga conocimientos también en medicina laboral. En nuestro ámbito vamos a tener un sector seguro que está destinado, ¿no?, para la asistencia en el caso de algún accidente, hacer los primeros auxilios, ¿sí? Hasta, bueno, lograr la llegada, ya sea de algún servicio de emergencia, ¿sí? Pero toda fábrica, todo ámbito debe contar con un médico, una enfermera, un paramédico que lleve adelante este trabajo. Desde nuestro rol es muy importante que ustedes, si pueden, ¿no?, hagan un curso, un taller, conozcan, ¿no?, primeros auxilios, ¿sí? Porque nosotros también podemos ayudar en ese momento, no solo a derivar, ¿no?, a dirigir al personal en caso de una emergencia, sino también podemos actuar en ese momento, ¿sí? Yo digo como para tener tal vez una formación, bueno, superior, mejor, si lo desea. Eso ya queda a criterio de cada uno. Aquí después vamos a ver también este decreto, ¿no? 1338/96, que surgieron algunas modificaciones, ¿sí? En este decreto 351 tiene muchísimos artículos, ¿sí? Ya los vamos a ir viendo, pero todos son súper, súper importantes porque hacen a nuestra formación, ¿sí? Y cómo nos vamos a manejar. Aquí vean este resumen que es súper claro, preciso, ¿no? Más que todo para hacer los exámenes les sirve un montón. Fíjense, ahí van a ver, este cuadrito es preciso del alcance que tiene, ¿no?, nuestra ley y nuestro decreto. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Fíjense. Ahí está preciso. El alcance que tiene es en todo el país. Donde ustedes ahora se encuentran, nosotros vamos a manejarnos con esta ley, ¿sí? Está referido a todo tipo de actividades, ¿sí? Con fines de lucro, donde hay una ganancia, y, bueno, sin fines de lucro, en este caso son las menos ya. Son muy raras. También vamos a mencionar que esta ley va a hacer referencia a todas las personas que trabajamos en este ámbito, ¿sí? Y que es necesario que se la cuide, se la protege. Fíjense esta finalidad. Yo creo que desde que los conocí, se las digo casi todos los días jueves, ¿no? Que es proteger la integridad, ¿no?, de la persona, del trabajador. Esto es lo que nosotros debemos hacer todos los días cuando nos presentamos a trabajar. Prevenir, en primer momento, los riesgos a los que están expuestos de manera constante nuestros trabajadores. Prepararlos, capacitarlos. En caso que se encuentre algún riesgo, hacerlo mención, ¿no?, en este caso, hacia nosotros. Esto es muy importante, ¿no? Porque si nosotros prevenimos los accidentes, los riesgos, vamos a tratar de reducir la cantidad de accidentes que se presenten, ¿sí? Ya sean en el lugar, que es lo que nosotros sí podemos atender,
y todos aquellos que suceden cuando el trabajador está llegando a nuestro lugar, mientras no esté viciado, decimos, ¿no? Ese trayecto. Ahí las ART sí pueden cubrir en ese caso, ¿sí? Eso es muy, lo vamos a ver más adelante también cuando sucede. Pues hablamos de los incidentes que también van a suceder y que los debemos estudiar. Después tenemos en este caso las enfermedades laborales, ¿sí? Que son aquellas que ocurren por el hecho de realizar una actividad cotidiana, ¿no? Ya sea con el buen uso o tal vez el mal uso de los EPP, ¿no? Porque no es decir, a ver, si yo uso los EPP no voy a tener algún problema en mi columna, por decirles. No, en este caso estamos previniendo, pero algunas veces se da, ¿sí? Ya nos vamos a ir viendo más adelante donde estas enfermedades también se han incorporado otras debido a los grandes juicios que hubo, ¿no? Laborales, porque, bueno, no estaban complementadas y, bueno, no, tenían muchísimos eh, anuncios, muchos juicios, ¿no? Entonces se vio en la necesidad de agregarlas y de incorporar nuevas leyes, nuevas resoluciones, ¿no? Para que las incorporen. Y se hizo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en qué momento. Miren este artículo. Este artículo yo digo que es el fundamental para nosotros, el artículo 4, ¿sí? Nosotros en este caso tal vez tenemos que hacer un estudio textual en algún momento, ¿sí? Después cada uno puede ir haciendo su propia interpretación, ¿sí? Yo creo que es la mejor manera de estudiar todo lo referido a una ley, porque tal vez nuestra memoria puede fallar en algún momento, pero si yo sé explicar con mis palabras esos artículos, es mucho mejor, ¿sí? Veamos este artículo, fíjense. La higiene y la seguridad en el trabajo va a comprender las normas técnicas y medidas sanitarias. Normas técnicas, nosotros son las que vamos a manejar en nuestro actuar, ¿sí? Las medidas son también las que vamos a hacer que se cumplan y que nosotros vamos a preparar al personal, ya sea en su proceso de inducción y también en su momento de capacitación, ¿sí? El fin que tiene es que nosotros podamos proteger especialmente la vida del trabajador, preservar y mantener. Esto es muy importante. Nosotros lo que hacemos es mantener la integridad psíquica y física, ¿sí? A ver, ¿por qué psíquica? Porque nosotros tenemos que tener muy claro y hacemos un trabajo conjunto con el área de recursos humanos. El área de recursos humanos es la encargada de seleccionar, ¿verdad?, el personal y hace ella una serie de test que justamente tienen que ver con la parte psicológica, que es la que va a mencionar si ese personal está apto o no para llevar adelante cierta actividad, ¿sí? Nosotros en el área de recursos humanos las vemos específicamente cuáles son los test y después vamos a los test específicos y pruebas para cada una de las actividades, ¿sí? O tal vez el trabajo que estamos buscando, ¿sí? Y en cuanto a la parte física, ahí estamos nosotros, ¿no? Bueno, para ayudar, para capacitar, ¿no? En el caso de la actividad cotidiana, ¿sí? Y preservar para que no ocurran, bueno, enfermedades, accidentes. Fíjense estas palabritas: prevenir, reducir, eliminar o aislar. Depende de las circunstancias. Nosotros vamos a estar rondando en nuestro trabajo en estas 4 palabras, ¿sí? Prevenir tenemos
a través de los artículos, las leyes, ¿no? Las disposiciones, las normas que tenemos, ¿no? A nuestro alcance. ¿Vamos a reducir? Sí, porque vamos a cuidar que en ese caso las instalaciones estén en óptimas condiciones, vamos a hacer también que se cumpla lo establecido y en el caso que el trabajador no lo cumpla, ustedes recuerden que tienen una serie de fichas que después las vamos a ver, donde vamos a mencionar qué ocurrió ese día, ¿sí? Y después se puede tomar medidas, ¿no? Puede haber suspensiones, que tal vez es lo menos que a nosotros nos gusta realizar, ¿no? Porque estamos hablando de una fuente laboral, pero también vamos a ir a lo que puede suceder en ese momento, ¿sí? Esto lo vamos a tener más que todo en aquel personal que tiene muchos años, ¿no? Donde ya es como que encontró confianza, ¿no? En su actividad. No así en aquellos que recién comienzan, ¿sí? Porque, bueno, están adaptándose, están en un periodo, ¿no? De adaptación donde lo más importante es conocer todo el ámbito, ¿no? Que van a realizar. En este caso, fíjense, estimular y desarrollar una actitud positiva. Bueno, esta es la que nosotros sí o sí vamos a tener en nuestro trabajo y la que vamos a brindarle a nuestros trabajadores. Esta actitud positiva, porque ese es el fin, ¿sí? Y nosotros queremos el bienestar de ellos. No es muchas veces que lo malinterpretan como que damos órdenes y en realidad damos órdenes, pero en este caso es para cuidar, ¿no? Su integridad física y que ellos hagan su actividad de manera natural, normal, ¿sí? Y especialmente evitando los accidentes y las enfermedades que pueden suceder. Este artículo, a memorizarlo, es súper importante. Artículo 4, ¿sí? Después tenemos muchísimos para estudiar, que ya los van a ir viendo, pero fíjense este decreto. Yo les contaba recién, el decreto 351/79. ¿Sí? Vamos a hacer un estudio bien preciso. Tiene 22 artículos para analizarlos. Vamos a hacer una especie de resumen. Este artículo, fíjense cuáles son los ámbitos que complementan y que nosotros vamos a fijar, vamos a hacer nuestro trabajo de manera cotidiana. Fíjense, vamos a ir primero por el ámbito de medicina, que tenemos los exámenes periódicos. A ver, ¿cuáles serían estos exámenes? Ustedes saben que cuando ingresan nos van a solicitar un listado de muchos exámenes para conocer si el trabajador está en condiciones, ¿no? Desde un análisis de sangre, de orina, un electrocardiograma, un electroencefalograma, ¿sí? Y también en este caso se está pidiendo muchísimo los informes psicológicos, ¿sí? Para conocer también cuál es la situación que está pasando el trabajador, si presenta algún trastorno, ¿no? O tal vez no, ¿no? Hay una serie de porcentajes en este caso que ellos deben, bueno, superar o tal vez en un parámetro ya establecido como normal. Después tenemos estos estudios periódicos, decimos, que son los que se hacen en el transcurso del tiempo, ¿sí? Normalmente es anualmente, ¿sí? El área de recursos humanos es el encargado de hacer esa solicitud y que se necesita una actualización para cargar en los legajos que ellos tienen, ¿sí? Después también, en este caso, en cuanto a las enfermedades, puede ser que si nosotros ingresamos a trabajar, supónganse, ¿no? Y ya tenemos una enfermedad preexistente, pero que no es limitante para la función que vamos a desarrollar. También se necesita ese estudio, ¿no? Actualizado. Aquí
hay que tomarlo con pinzas, como decimos, ¿no? Enfermedades profesionales preexistentes, ¿sí? Aquellas que no prohíben la realización de una actividad, ¿sí? Lo digo bien claro porque no digan, no van a decir ustedes que directamente no se puede tomar a un personal que tiene determinada enfermedad. Sí, hay una serie de valores que se deben cumplir. En cuanto a medicina, nosotros vamos a tomar los accidentes de trabajo, ¿no? Los vamos a estudiar en su momento, de acuerdo a a las características, si son leves, graves, muy graves o mortales en ese caso, ¿sí? Y viendo los medios de cómo se debe actuar en ese momento. En cuanto a higiene, fíjense, vamos a analizar carga térmica, contaminación, ¿sí? En tanto para el lugar como así también para el medio ambiente. Radiaciones, que es importante que sepamos cómo actuar en este momento si ustedes tienen que trabajar en este ámbito, no en contacto, ¿no?, con radiaciones, sino supervisando que el trabajador cumpla con los requerimientos. También tiene mucho que ver con la ventilación de esos lugares donde ustedes van a trabajar. La ley es muy clara, ¿no? Y muy precisa en cuanto a los tipos de ventilaciones, de cuanto a las dimensiones de los lugares. En cuanto a la iluminación, ¿sí? De acuerdo a la actividad que se vaya a realizar, existe un tipo de luz que es necesaria para cuidar la visual, ¿no?, de los trabajadores. Después tenemos las áreas de ruidos, ¿no?, y de vibraciones. Ruidos de las máquinas, que son los normales. En caso que sean anormales, esa máquina necesita un mantenimiento seguro, ¿sí? Y las vibraciones que pueden repercutir en este caso en la estructura, ¿no?, de la empresa y también, por supuesto, en el trabajador. Para esto hay una serie de actualizaciones que también debemos mencionarlas. En cuanto a seguridad, vamos a hablar ya del lugar en sí, las instalaciones, las máquinas, donde nosotros aquí, más adelante, vamos a ver la señalización de las diferentes instalaciones, ¿no? Informativas, prohibitivas, ¿sí? Las que utilizamos en el caso de incendios, cómo actuar, ¿sí? Las debemos conocer. Después, en cuanto a las máquinas, aquellas máquinas que presenten algún desperfecto, ¿no? Nosotros debemos llevar un seguimiento, siempre digo un rotulado preciso de aquella mantención, y en el caso que no se las pueda utilizar, se hace un aislado si se puede, ¿sí? Si no es una máquina de gran tamaño, y si no, el rotular, ¿sí? Eso es como básico. Después sí tenemos, en el caso de que se utilicen, ¿no?, aparatos que permitan realizar una presión interna, la protección contra incendios, donde acá nosotros tenemos que tener muy en claro los tipos de fuego, ¿no?, los tipos de gases que es necesario que se llenen, ¿no?, los extintores. Hay una gran variedad. Hablamos de A, B, C, después tenemos D y K o F, ¿no?, que depende el ámbito, ¿no?, que se presente, que pueden ser inflamables, otros no, y otros que tienen que ver con el ámbito de la cocina, ¿sí? Porque podemos también tener en este caso los incendios donde normalmente pueden iniciarse en estos lugares, ¿sí? Eso los vamos a ver mucho más adelante. Falta, bueno, un tiempo todavía. Vamos a empezar a ver el decreto, ¿sí? Así lo vamos viendo y lo van conociendo porque es demasiado extenso, pero no por eso no lo vamos a dejar de ver, al contrario, ¿sí?
de manera resumida, de manera fácil, que ustedes lo puedan recordar. Acá tienen el primer capítulo, fíjense. El primero se refiere al establecimiento en sí. ¿Qué vamos a tener nosotros acá? Tener bien en claro que en toda la Argentina vamos a mencionar los mismos requerimientos, ¿sí? Ya los vamos a ver. ¿Cuáles son? Se los comento en grandes rasgos. Las características que debe tener un lugar, ¿sí? En cuanto a los sectores, ¿no? Ya sean de cocina, ya sean los pasillos, ya sean los sanitarios, ¿no? Todos tienen una serie de requerimientos y nosotros los tenemos que ver uno a uno, ¿sí? Tal vez es muy detallado, pero es totalmente necesario. Aquí van a ver el capítulo 2, 3 y 4, ¿sí? Menos mal que están todos juntitos y que les permite hacer un resumen, ¿sí? Fíjense de qué nos habla. De prestaciones de medicina, ¿no? Higiene y seguridad. Esto es muy bueno, ¿no? Que nosotros tenemos este recuadrito, utilícenlo para cuando hagan ustedes sus apuntes, ¿sí? Que está muy, muy sencillo, ¿sí? Que pueden hacer una especie de cuadritos, ¿no? Para tener bueno, sus propios apuntes. Yo creo que todos los que estudiamos vamos a los resúmenes, ¿sí? Y después nos sirve para poder estudiarlos a nuestro conocimiento, ¿no? A nuestra forma. Fíjense que establece, ¿no? La obligatoriedad de contar con un servicio para todo el establecimiento con un número de profesionales que debe depender de la cantidad de empleados, ¿no? Y las dimensiones también, ¿sí? Esto es muy importante. Y las horas asignadas para cada uno de los servicios, ya sean las 8 horas o fraccionadas, 4, 4, ¿no? Más las horas extras que se permitan, ¿sí? Ya sean diurnas o tal vez nocturnas. Depende, ¿no? Cómo esté distribuida esas horas extras, dependiendo también los horarios de estos rotativos o americanos que les mencionan también. Bueno, también es necesario saberlo, ¿no? Y también es necesario que se sepa los requisitos, ¿no? Que debe tener cada uno de los profesionales que estén a cargo, ya sean, supónganse, ya sea un técnico, ya sea tal vez un ingeniero, no depende, ¿no? El tipo de profesional que es necesario. Por supuesto que esto nosotros lo vamos a manejar, pero vamos a dar la bienvenida en el caso de que tengamos un personal nuevo, ¿no? Que el área de recursos humanos va a ser el encargado de comentarnos, ¿no? Quién es el personal nuevo que vamos a tener y bueno, que va a cubrir tal vez una vacante que teníamos. Después tenemos otro más, ¿sí? Vamos a ir viendo, son muchos, ¿sí? Pero es importante el detalle. Capítulo 5, ¿no? Hace referencia a los proyectos, ¿no? A los instrumentos, a las ampliaciones, al acondicionamiento y a las modificaciones que surjan. Fíjense aquí, adecuar las áreas de trabajo en tareas rutinarias laborales, como en el caso de los ingresos, que nosotros somos los encargados de recibir, ¿no? Al personal, de hacerles recordar las normas, hacerles recordar en este caso el uso correcto de los CPP, ¿sí? Los lugares de tránsito, en este caso serían aquellos donde están previstos, donde están señalizados, ¿no? Donde están permitidos, que eso también lo vamos a ver cuando veamos señalizaciones, que falta un ratito. Los sectores que están previstos para el egreso. Esto es muy importante
en el caso que surja un incendio, ¿no? Una contingencia, como sabemos decir nosotros, cómo el personal debe dirigirse hacia esos lugares. Previo simulacro, ¿no? Por supuesto que sí. Antes de un inicio, ¿no? De un grupo de trabajadores, es necesario realizar simulacros de manera constante. Después hablamos de la cantidad de sanitarios, ¿no? Que va a depender de la cantidad de personal que tengamos, los vestuarios que tienen que estar totalmente acondicionados, hasta la ley menciona los tipos de materiales que son necesarios utilizar. Los comedores, en el caso que los trabajadores tengan que, bueno, tal vez hacer un break, ¿no? O tal vez almuerzan en ese lugar, tiene una serie de requerimientos. Las cocinas también, ¿sí? La higiene especialmente, ¿no? Y los sitios, en este caso, de servicios, como yo les decía, un sector que va a estar destinado para atender a los trabajadores en el caso de que ellos sufran un accidente, ¿no? Interno, ¿no? Y que se los puedan asistir, y si no, tiene que ser derivado, ¿no? Hacia un lugar de, bueno, de mayor envergadura, ¿no? Porque tal vez sufrió un accidente, bueno, muy grave, y no lo podamos solucionar nosotros en este ámbito, ¿sí? Por supuesto que hay un servicio previsto, y el trabajador debe tener también contar con un requerimiento que si él desea ser atendido en algún lugar, ¿sí? Eso también se puede aclarar en su legajo. Tenemos acá el capítulo 6 que habla sobre el agua potable, ¿no? Sobre la provisión de agua potable. Habla de los diferentes estudios que se deben realizar, ¿no? Que hablamos también el agua, ¿no? Que está destinada para consumo humano, y aquella que sea destinada para riego, ¿no? Que también lo vamos a encontrar en el ámbito de trabajo. No digo uno en sí porque son varios, ¿sí? Acá es importante, ¿no? Que se deberá asegurar la provisión, por supuesto que sí, realizando análisis periódicos, ¿sí? Donde se pueda constatar que esa agua es de uso correcto, ¿no? No está contaminada, ¿no? Es apta para consumo, bueno, humano. Después tenemos también el capítulo número 7, son muchos, recuerden que son como 22, a memorizarlos. Capítulo 7 habla sobre los desagües industriales, ¿sí? También acá en este caso, el decreto menciona el correcto tratamiento que se debe tener, ¿no? Los desagües.
estoy, Elías, no me fui a ningún lado, acá estoy, ¿sí? No, profe, porque mire, estaba solo en un momento. Ay, viste, te dejé solo. Te No, dejé pero un toque nomás como quien dice. No, por favor, profe. solo, acá estoy, no me fui. No me Sí, fui, ahora pasa estaba que... escuchando, ¿Hasta estoy dónde escuchando llegaste? atentamente. ¿Hasta dónde llegaste a Yo escuchar? viaja, ¿Qué capítulo? no, le explico que acá tengo un compañero que tenemos un problema con un módem y se me había cortado el Sí, audio. En un momento me puse el auricular y no la vi a usted. Dije, no, la profe se fue. se fue. No, no, pero acá estoy. Espérate que me puedas ver, ¿sí? Así seguimos. Bueno, ¿Cuál era el capítulo donde ahora me vas a poder ver? Aquí estoy. por favor, Yo por creo favor. que quedaste en el capítulo 7, los desagües industriales. Yo Eso es creo lo que que ahí, estaba diciendo. Sí, sí. ahí es. Vamos a ver el capítulo 8, ¿sí? Así los vemos a todos, son muchísimos, justo les estaba diciendo que son 22, son un montón. Capítulo 8, ¿no? El decreto menciona la carga térmica, ¿sí? Acá establece mediciones, ¿no? Para Tiene que ser asegurar así. las condiciones laborales, ¿sí? Que deben ser, por supuesto, trabajando de manera responsable, y estas condiciones laborales son las que nosotros vamos a supervisar, ¿sí? Eso ténganlo también presente. Después tenemos que ver el capítulo 9, que habla sobre el cuidado del medio ambiente y la contaminación ambiental sería en ese caso. Nosotros también tenemos que tener un manejo responsable, decimos, ¿no? En este ámbito, ¿sí? Y el decreto lo menciona. Ahí lo van a ver. Este es el capítulo 9, ¿sí? Capítulo 9, contaminación ambiental. Miren, todo lugar de trabajo, o sea que es nuestro ambiente, ¿no? De trabajo, que normalmente vamos a contaminar, ¿sí? Hay una serie de parámetros establecidos, ¿no? Bueno, establecidos, miren los que les digo, pero es contaminación al fin, ¿sí? Aquellos que tengan que ver, bueno, con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, aerosoles, emanaciones de cualquier tipo, de acuerdo al uso, ¿no? de la sustancia o el elemento que sea necesario para elaborar, para fabricar, para lo que se utilice en ese ámbito de trabajo. Fíjense acá, se van a controlar para mantener los niveles que no perjudiquen la salud de los trabajadores. Bueno, en este caso también tenemos este parámetro y acompañamos con el uso correcto de la CPP. Así que eso ya lo vamos a ver en su momento cuáles son. Vamos a ver el capítulo 10. Habla sobre las radiaciones, ¿sí? Tal vez, como dije, nosotros no vamos a estar trabajando en este ámbito, pero vamos a preservar, vamos a hacer que se haga un trabajo responsable. Un control del manejo y la exposición. Acá vamos a conocer estos dos tipos de radiaciones, ¿no? Las ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Bueno, una no es tan perjudicial como la otra, ¿sí? Pero bueno, hablamos de radiaciones en sí. Unas que se utilizan en el ámbito de salud, seguro que las deben conocer, ¿no? Cuando nos hacemos radiografías, pero en ese caso no son perjudiciales. Ya vamos a ver después cuáles son. Capítulo 11 habla sobre las ventilaciones, ¿sí? Que todo establecimiento debe mantener una ventilación precisa, y se marca de acuerdo a las dimensiones, la actividad y la cantidad de recursos humanos que estén en ese lugar, ¿sí? Después tenemos el capítulo 12 habla sobre la iluminación, ¿sí? Que es importante, como yo les decía, cada ámbito tiene sus valores establecidos, cuidando
la visual de los trabajadores para hacer un trabajo correcto, ¿sí? En el ámbito administrativo es más necesario y en aquellas actividades donde implique un trabajo tal vez más preciso o es muy minucioso. Eso ya depende, ¿no?, del ámbito donde ustedes ejerzan, ¿sí? Que lo van a ir conociendo a medida que realicen su trabajo. Capítulo 12. Decíamos iluminación y color. Establece las condiciones muy claras. Acá hablamos de los valores reales, ¿sí? Vamos a hablar de los tipos de iluminaciones previstos, ¿no? Y que sean necesarias para cada una de las actividades. Esto es importante, ¿no? Que se puedan visualizar los sectores de seguridad. Nosotros tenemos especialmente aquellos que hablamos en el caso de incendios, ¿no? Que son muy conocidos, que son en color verde, ¿sí? Que tienen las famosas flechitas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Que son los que nos permiten, bueno, salvar muchas veces vidas, decimos, ¿no? Que son las salidas de emergencia, muy, muy conocidas. Después tenemos el 13, capítulo 13, que es habla sobre los ruidos y las vibraciones, ¿sí? Ruidos de las máquinas sería en ese caso, y las vibraciones también, ¿sí? Que, por supuesto que los trabajadores están expuestos a estos ruidos, ¿sí? Para eso utilizan los famosos, que son como una especie de auriculares muy grandes, algunos muy pequeñitos, dependiendo, ¿no?, del ámbito, ¿sí? Vamos a tener estos niveles sonoros, que hablamos de los decibelímetros en ese caso, máquinas previstas, ¿no?, para medir los niveles, ¿sí? O medir los decibeles, sería en ese caso. Que esos niveles no tienen que ser perjudiciales, ¿no?, para la audición de los trabajadores. Para eso usan los famosos auriculares o protección auditiva, si lo quieren mencionar así. Después tenemos el 14. Bueno, aquí nos vamos a transformar en electricistas, digo yo, porque conocemos también un poquito en este ámbito. Vamos a rondar entre electricistas, entre químicos, ¿sí? Porque en nuestro ámbito vamos a ver contaminantes en su momento, hizo una clase de química, ¿sí? Bueno, ahí nos van a ayudar entre todos, vamos a ver las mezclas, ¿sí? Bueno, sustancias y demás. Capítulo 14, instalaciones eléctricas, ¿sí? En este caso, ¿no?, tenemos cómo cuando se va a construir o está en el proceso de construcción, nosotros vamos a estar también en estos momentos donde se debe informar el listado, ¿no?, para hacer las habilitaciones de estos lugares, ¿sí? Y vamos a mencionar, bueno, cuáles son los lugares, ¿sí?, y los equipos eléctricos que se van a presentar, especialmente cuidando los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores, ¿sí? Eso los vamos a ver en un momento. Sí, a ver, decime, Elías. Ahí te leo. Espérame un poquitito. Ahí leo. Ahí leo lo que vos me estás diciendo. Sí, vi algo de 220. Sí, algo así. A ver. Claro, sí, sí, todo esto, ahí vos que tenés más, conocés más, ahí nos vas a ayudar un poquito en ese caso. No, profe, porque le hago Diga, una acotación en el sentido, si te agarra 220 voltios, no es nada, sí, como quien dice. Pero si te llegara sí, a rozar un filamento de 380 voltios, no contás el cuento. no, ahí está. Bien, gráfica tu, tu respuesta, es verdad. No, es gráfico, Sí, acá es verdad. en la empresa son la mayoría son de 380 y también obviamente hay mucha maquinera 220. Yo no trabajo dentro de la mina, pero hago el control de muchas máquinas. Por eso sé que un Por eso poquito me oído alegra. es
este tema. Manejas este ámbito. Bueno, ahí nos vas a contar en tu ámbito, entonces, en el ámbito de las minas, ¿no? Puede ser, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes su trabajo, ¿no? Cuando llegue el momento, nos podés graficar, ¿sí? Estaría buenísimo. Capítulo 15, ¿no? Vamos a mencionar las máquinas, las herramientas, ¿no? Que esto es muy importante en el caso de que se trabaje en altura, ¿no? Vamos a mencionar las herramientas y los aparatos para izar en ese caso, ¿sí? Bueno, acá vamos a mencionarlas que deben tener su control, ¿no? Para que sean totalmente seguras, ¿sí? Y bueno, sabemos que en este caso estamos hablando de riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Y miren acá, no deberán usarse sin las protecciones adecuadas. Esto es nosotros lo tenemos que marcar, ¿sí? Bueno, las vamos a conocer en su momento cuáles son, ¿sí? Cuando llegue el módulo de EPP. Falta un ratito. Después tenemos el capítulo 16, ya nos falta poquito, son 22. No son muchos, pero en nuestro ámbito normalmente vamos a tener numeraciones, bueno, varias. Capítulo 16, aparatos que pueden desarrollar presión interna, ¿no? Que aquí es necesario que se tenga muy en claro el manejo, ¿sí? De cada uno de los dispositivos para brindar, por supuesto, seguridad en ese caso. Y cuando se realicen diferentes maniobras, ¿no? Sean lo menos riesgosas posibles, ¿sí? Bueno, siempre hablamos de un profesional, ¿no? Que lleve adelante esa actividad, si no es un acto totalmente inseguro, ¿sí? Bueno, después vamos a hablar cuándo es seguro, cuándo es inseguro también, con ejemplos y todo, ¿no? Que pueden presentarse en algún ámbito donde ustedes están ejerciendo o pasan a ejercer, depende cuál sea la circunstancia. A ver, capítulo 17. Trabajos con específicos, ¿sí? Uy, a ver, ¿quién tenemos? A ver, espera. Vamos a ver quién puede ingresar. Uy, acá estamos. Ahí estamos, Ana María. Le damos la bienvenida. A ver, que puede ingresar. Ahí está. Hola, Ana María. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿No? Bienvenida, te cuento. ¿Qué estamos viendo? ¿Sí? Estamos hablando sobre la ley más importante, ¿no? Que es la ley 19.587, ¿no? Que es la ley de seguridad e higiene laboral. Y estábamos desarrollando su complementario, ¿no? Que es el decreto 351/79. Y nosotros estábamos viendo el artículo 17, ¿sí? Que son, bueno, son muchos. Esta ley tiene 22, este decreto tiene 22 artículos y si quieren podemos hacer hasta 21 artículos porque podemos unificarlo, ¿sí? Nosotros llegamos hasta el artículo 17, el capítulo 17, ¿sí? Ahí te lo voy a mostrar, y ahí vamos nosotros. Ya nos faltan poquitos, no son tantos. Hoy se los menciono así de manera, digamos, mencionándolos nada más, después vamos a hacer un estudio bien detallado en la ley. Capítulo 17. Trabajos con riesgos específicos, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar, depende de las sustancias que se utilicen en el ámbito donde ustedes ejerzan, ¿no? Dependiendo. Acá la ley menciona, ¿no? Sustancias infectantes, nieblas, bueno, tóxicos, polvos, gases, dependiendo, ¿no? Del ámbito. Después tenemos que conocer también
el capítulo, que este es muy importante, donde nosotros vamos a hacer un estudio muy preciso en su momento, ¿no? Que es sobre incendios, ¿sí? Ese es casi el último, uno de los últimos temas que vamos a ver, ¿sí? Que es importante manejar el tipo de fuego, ¿no? Y las sustancias que van a, se va a llenar los extintores, ¿sí? Los gases sería en ese caso. Capítulo 18, ¿no? Protección contra incendios, ¿sí? Acá el decreto menciona cuáles son las condiciones en cuanto a la construcción, instalaciones, ¿no? El equipamiento que se utiliza en ese ámbito y que nosotros vamos a hacer este control, ¿no? Para evitar, por supuesto, bueno, accidentes o circunstancias no deseadas, vamos a decir así, o siniestros, que es la palabra correcta. Después tenemos el capítulo 19, ¿sí? Que este también es súper importante, donde nosotros vamos a hacer un seguimiento, un control muy, muy preciso, ¿sí? Que son los famosos EPP, ¿no? Los equipos individuales y colectivos, decimos en este caso, ¿no? Y los elementos de protección. Aquí yo creo que se los he mostrado, ¿no? La semana pasada, que son los que permiten cuidar, preservar todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Se establecen las pautas, ¿no? De fabricación, el uso y las condiciones de entrega, que ustedes son los encargados de entregar y de capacitar, en este caso, al personal, según la tarea que vayan a realizar, ¿sí? Desde el calzado, desde las gafas, ¿no? Desde los chalecos reflectantes, depende de la actividad, ¿no? Y otros más, que después se los voy a mencionar. Después tenemos este que tal vez nosotros actuamos de manera complementaria, ¿sí? Que es en el caso de selección de personal, ¿sí? Que nosotros no seleccionamos personal, ¿sí? Pero sí el área de recursos humanos, ¿sí? En este caso, sí. Lo único que sí podríamos ayudar en ese momento es cuando el área de recursos humanos nos solicite una participación en tal vez en una convocatoria, ¿no? O tal vez en un proceso ya definitorio de su selección final, allí podemos participar, ¿sí? Mientras nos soliciten la presencia. Después tenemos los últimos dos, porque el 22 lo podemos unificar, que ahí les voy a mostrar. Ya nos vamos. Aunque empezamos un poquito tarde hoy, pero no importa. Capítulo 21, de capacitación. Este es el más importante, ¿sí? Donde nosotros vamos a preparar al personal en todo lo que yo les estoy contando, desde el primer capítulo hasta el último, es necesario que nosotros preparemos al personal, ¿sí? Más allá que ellos ya tienen, ¿no? Su formación previa, pero nosotros vamos a hacer un trabajo prolijo, ¿sí? En cuanto al lugar donde ellos vayan a ejercer, ¿sí? Y esto es importante, fíjense, la obligatoriedad de capacitar al personal en seguridad e higiene. El empleador tiene como una obligación, que lo vamos a mencionar, de capacitar sí o sí en cuanto a la prevención de riesgos, enfermedades, ¿sí? Y los accidentes. Acá ustedes son los encargados de programar, organizar, ¿no? Cada una de estas capacitaciones, ¿sí?
Esto es genial porque ustedes arman su capacitación como ustedes lo desean, ¿sí? Viendo aquellas debilidades, ¿sí? Que, bueno, que estuvieron observando en el personal, ¿sí? Y que cuando se hace las evaluaciones de rendimiento desde el área de recursos humanos, nosotros aquí preparamos también estas capacitaciones, ¿sí? Muy, muy precisas, ¿sí? Y cuando son precisas y muy preparadas, ¿no? Hasta pueden solicitar la presencia de algún profesional, mucho mejor, ¿sí? A partir de aquí, que no va a ser hoy, porque no nos vamos a pasar, vamos a ver, yo les voy a mostrar simplemente los detalles que tenemos que estudiar de la ley, ¿sí? La próxima nos vamos a poner uno a uno cada uno de los capítulos mencionando qué indica cada uno de los capítulos. Les muestro el primero, nada más, que deben recordar. Hablaba sobre los establecimientos, ¿sí? La ley menciona y es muy clara sobre los elementos, ¿no? Los materiales que se van a utilizar para construir un determinado depósito o aquel ámbito, tal vez un tinglado o el lugar donde se va a llevar adelante una función. Después tienen acá muy detallado, ¿no? En cuanto al lugar, en cuanto a los sanitarios, en cuanto a cómo deben ser hasta los inodoros, los lavamanos, ¿no? La ley es muy, muy precisa, ¿sí? Esto lo vamos a hacer la próxima. Fíjense, hasta las medidas muy, muy claras, ¿sí? Esta es extensa, ¿no? Vamos a ver desde todos los 21 artículos, destacando lo más importante, ¿sí? Desde los análisis en cuanto al agua, ¿no? Que yo les mencionaba, en cuanto a los vestuarios, en cuanto, bueno, a carga térmica, en cuanto a las mediciones que mencionábamos recién. Después sí vamos a tener aquí una resolución, ¿sí? Que es modificatoria y que complementa al decreto 351, que es la resolución 295 del 2003. Es como una muy, muy actual, ¿no? Que menciona sobre las concentraciones máximas de contaminantes. Después tenemos que ver las radiaciones, ¿sí? Eh, ionizantes y no ionizantes, todas las que yo les conté recién, ventilación, ¿no? Cómo debe ser precisa los tipos de ventilaciones, los ruidos, vibraciones, las señalizaciones también, ¿sí? Que ese nosotros tenemos un capítulo, un módulo para estudiarlas a cada una. Después tenemos las máquinas, las herramientas, bueno, riesgo eléctrico, que recién lo mencionaban, y tenemos que ver los aparatos que se utilizan para medir presión, ¿sí? Después tenemos que conocer la protección contra los incendios, ¿sí? Que aquí es necesario, ¿no? Conocer, como les dije yo, los tipos de fuego, tipos de gases también, capacitación, en qué momento deben realizarse, y después tenemos que tener presente el decreto 911, ¿sí? Que está relacionado en cuanto a la construcción. También este es largo, nos va a llevar 2 clases aproximadamente, ¿sí? Y después les brindo un resumen de todos los artículos, ¿sí? Con un pequeñito detallito, ¿sí? Pero eso lo vemos después, ¿sí? Porque si no nos pasaríamos, uy, horas y horas hablando sobre esta ley, ¿sí?
Pero ahí, Ana María, ¿vos pudiste rendir el examen, el cuestionario? ¿O tuviste algún problema? A ver, contanos. Ahí que Elías me decía que no pudo. A ver, contanos si pudiste o no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué? Ah, bien. Las clases en campus. Ok, que no- Hola. Sí, decime. Oh, sí, pude. ¿Pudiste rendir sin ningún problema? ¿Pudiste? Sí, eran 60 preguntas y me apuré, me equivoqué Está en súper, 8 preguntas. Así súper. que las otras todas bien. Re bien entonces, imagínate, el de 60. Me 8, apuré y Disculpe, media hora. decime, disculpe, Elías. Ana María, ¿está bien? Ahora, yo con Michelle, no sé si es por la señal o por la altura que nosotros no podíamos. Entrábamos hasta el material de estudio y cuando queríamos hacer el Sí, cuestionario no pudimos, pero... ¿Y cuánto te sacaste, María? 880. jo, No pero sé si está baja o no. una Felici- genia. Felicitaciones. Claro, Gracias. imagínate, está súper, súper bien. Y Bueno, encima tenía miedo porque, o sea, a mí me cuesta entrar, digamos, por eso por ahí, hace un ratito lo llamé a mi hijo porque para que me ayude, y yo por eso nunca entro, nunca hablo porque no sabía cómo abrir el micrófono, no sabía, yo miraba nomás, pero bueno, ahora ya me explicó. ya estás preparada, ya Ahora está más o recibiste, menos. recibiste las indicaciones. Así que, Tranquila porque todos pasamos por eso. No tengas dudas. Yo también lo he bueno, pasado en algún momento y no pasa nada. Tranquila. Nos preparamos y ya está. Todo tiene solución. bueno, En gracias. eso sí, te felicito también, che. En el caso tuyo, Elías, y de Federico o Michelle, que le decís vos, bueno, díganme, no pueden rendir de esa manera, buscamos otro medio, ¿no? Para que lo puedan realizar. Lo favorable sería a través del campus, ¿no? Que es más preciso, pero bueno, vemos. Si no lo pueden hacer de esa Profe, manera, como sí, usted dijo y nos dio tiempo, nosotros no pudimos entrar por el tiempo estipulado, por razones de sí, trabajo y demás. Quédese tranquila que nosotros el lunes o el martes ya entramos a rendir. Cualquier inconveniente, le nos digo al avisa. referente Alberto que se comunique. O si usted me Dale, podría mandar el fin de semana algún material o algo para que yo vea, ya tengo su Gmail y le escribo por ese mismo medio y le digo, profe, pasó esto o lo otro. Entonces usted me contesta por ese mismo medio si quiere. bueno, o sea, a ver, espera, que tengo que ver dónde está tu mail, que me lo pasó, como te dije, Maru, en su momento. Sí, A ver que tenga que buscarlo. Ella me dijo hace un tiempo, acá está. Es Reina Elías, eh, Edelmiro. ahí está, @gmail.com y Ese Federico es. Michelle, ahí está, acá los tengo. Bueno, a ese Gmail vos querés que te envíen eh, lo que vamos haciendo, ¿sería? Claro, alguna información vio que usted tiene en el grupo, en el WhatsApp. Entonces, Sí. si hay alguna información o usted me quiere aportar algo, un link o un video para ver en YouTube, algo que usted crea que me Ah, sirva a bien, mí, yo le bien. agradezco, profe, de corazón a corazón. Bueno, dale, dale. Pero lo que vos ves en el campus, ¿no lo ves? ¿A eso? No, sí, sí veo, sí puedo entrar al Ah, bien. campus, pero lo que yo le hice una acotación recién ahí en la casilla de mensaje de Meet, ¿por qué las Sí, clases no son subidas al campus? Digamos, campus. clase 1, claro, Ah, bien. está todo No hay problema. vacío y Las si se cargamos. puede, por Cargar. favor, sería Listo, las cargamos. No hay ningún tipo de problema. Lo hacemos. Sí, sí. No hay problema. muchas, Eh, muchas Me gracias, profe, pongo, ¿no? ya en un ratito, me pongo y las cargo. Si las puedan tener. Sí, sí, es más cómodo, ¿no? Porque directamente ingresan y tienen toda la información, ¿sí? Lo hacemos. De mi parte, a ver, tienen ahí el recuperatorio para realizar lo que tendría que anotarlo y eh,
mencionarlo el día martes, para los que no pudieron rendir. Y les habilito este módulo, se los habilito, pero solo les dejo el material de estudio, no les dejo el Power, ¿sí? Así lo podamos ver entre todos. Sería ya Ahí el módulo, sería el módulo 2 ya. Módulo 2, ahí está, módulo 2. Ahí se los dejo. A ver, yo voy a intentar Esperen. abrir ahora el campus. Un Dale, segundo, a ver, dale. Que me digas si lo podés ver o no. Ahí estamos. A ver. Que puedas, vos decime. Yo ahora estoy habilitando el módulo 2. Ya está habilitado. La clase no se las dejo, se las oculto. Les dejo les dejo la ley y les dejo la resolución, que yo les comentaba recién, 295. Esta no se las dejo, que todavía no lo vimos. La ley de riesgos de trabajo, nada de eso, todavía no pueden ver ustedes. Ya lo van a ver en su momento, pero no todavía. Ahí está. A ver qué más tienen habilitado. Ahí está, listo. Tienen todo listo para que puedan verlo. Vos decime si podés verlo. Tiene que salir módulo 2, ley 19.587, decreto 351/79, decreto 911/96. A ver, ahí decime si se ve o no se ve nada. Yo digo que sí. Ahí esperamos que nos digas. A ver. En tu caso, Ana María, lo podés ver, normal, sin ningún problema. Imagino que sí. Profe, ahí Sí, me diga. escucha, ahí lo Sí, abrí, sí, ahí les digo, espera un segundo, estamos viendo el material. sí, dale. Acá Tiene que está el estar. campus, higiene y seguridad. Acá está. Muy bien. Listo. Recuperatorio evaluativo integrado módulo 1. Ahí está. Ese es el que vas a hacer vos. El que Para haces hacerlo, ¿cómo lo haría? Hago clic donde está el rosa, es ahí, lo tocas o y se ley. abren las preguntitas. Y ahí están todas, mira. Ah, bueno, no lo están viendo ustedes. Ahí lo vamos a... No. Tocas el rosadito, Sí, y ya se ahí abre. y se abre y vas respondiendo, tenés 1 hora, ¿no? para hacerlo. Ahí creo que lo vas a poder ver. A ver, espérate. Sí, lo vi. No lo quiero No abrir, puedo. lo voy a hacer el lunes porque quiero repasar un No, poquito más, pero ya no lo estamos listos, ¿no? dime. Ah, bueno, no lo hagas porque recordá que una vez que está abierto, ya ahí tenés una miradita muy rapidita, Sí, ¿no? sí. De las preguntitas. Te mareamos, que no Capture veas, el que no pantalla. veas, que no veas. Ahí está. Ahí tienen. Bueno, a rendir entonces. Ah, no, es trampa. Bueno, profe, Es sencillo, básicamente es lo que vieron, no hay nada nuevo, nada que no esté, ¿sí? Así que a rendir nada más. Bueno, martes y voy, 14 de porque tengo que octubre seguir al al 17, a las Bien. 23:59. Listo. Profe, como A siempre rendir le entonces. digo, le agradezco su predisposición y la mejor que pone, Claro que sí. ¿no? Por favor. Buenísimo, eso está. Dale. Bueno, nos vemos. Hasta Nos luego, vemos que y tenga un lindo fin de semana. ay, Dios quiera que sí. Pero así va a ser. Profe, Hay que ser disculpe, positivo. de último, si puede escribirme, mandarme un Gmail, decirme algo de Ah, material de tubo para que tenga su Gmail para yo contestarle cómo me fue o si tuve algún dale. inconveniente, por favor, le pido. Bueno, dale. Ahí te voy a mandar uno. Ahí Bueno, lo busco. muchas Acá, gracias y que tengan un dale. muy lindo fin de semana todos los presentes.
Digo, y los ausentes también, che. Ah, Porque los van a ver a ausentes comer. también. Sí, bueno, para Claro, los presentes. y los ausentes. Bueno, Todo bien, profe. nos vemos, que estén muy bien. Hasta Nos luego, vemos. hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos.